El coco existe, pero quizá no esté bajo tu cama, sino paseando por las calles de Nueva York a plena luz del día. En 1924, una madre describió a un hombre de cabello canoso y bigote a la policía. Estaba murmurando para sí mismo, y mucha gente pensaba que solo era un anciano inofensivo, pero no lo era. Alberto Fish era tan perturbador que fue llamado el vampiro de Brooklyn, el maníaco de la luna y el coco, temido por los niños. No era un personaje de cuento, era real y durante décadas aterrorizó a Estados Unidos, atrayendo, matando y comiéndose niños. No nació monstruo, fue formado por el trauma de los orfanatos que le enseñaron a disfrutar el dolor hasta llegar a una mente rota que pensaba que Dios mismo le exigía sangre. La policía lo atrapó tras más de 40 años cazando niños. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que un niño de un orfanato católico se convierte en uno de los depredadores más aterradores que Estados Unidos haya conocido? Hoy nos sumergiremos en uno de los episodios más perturbadores del programa, la leyenda de Albert Fish. Siéntate, relájate y bienvenido al campamento. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo al campamento. Soy Cam Gañón y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos historias interesantes, fascinantes y controvertidas del mundo y de todos los tiempos. Gracias por estar conmigo en esta tienda, aquí lo hacemos. Quiero comentar sobre la época actual. Vivimos un momento muy loco en la historia de Estados Unidos y del mundo. Y mucha gente se pregunta cuándo va a hablar Camp sobre eso. Y la respuesta es probablemente nunca. Ese no es el propósito de este programa. Este programa es para que tú y yo escapemos, para entrar en madrigueras y agujeros de gusano ligados a los sucesos del día. Sobre todo, para darnos un respiro de este ciclo de noticias cruel que solo busca asustarnos. Así que bienvenido al campamento, ¿no? No estamos conectados al mundo ni vemos las locuras, está bien. Mejor volvamos en la historia y revisemos un caso muy perturbador. ¿Eso les parece un descanso? Cuando sabes que el mundo está mal y piensas, necesito escuchar sobre un asesino serial para distraerme. Como siempre, estoy con mi amigo Cristos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No hay tiempo, hablemos de Alberto Fish. Solo quería comentar eso antes de empezar. Hay muchas cosas locas pasando y este programa, a veces hablamos de, ya sabes, asesinos seriales locos, a veces hablamos de, ya sabes, extraterrestres, a veces hablamos de historia, lo que sea. Bien, pero algo en lo que no necesariamente quiero profundizar en este momento es en la locura del mundo, porque de eso ya tienes suficiente allá afuera. No estaremos en 2025, volveremos a 1924. Anna MacDonald habla con la policía y lo que dice perseguirá a los investigadores por años. Ella ve a un hombre mayor canoso con bigote gris, actuando extraño en la calle. Lo que ella no sabía es que estaba describiendo a un hombre que pronto secuestraría a su hijo. Este niño, lamentablemente, lo cual, como padre, ahora, estas historias me parecen tan grotescas que probablemente omitiré algunos detalles. Así que, si buscas detalles sangrientos, este puede que no sea el lugar. Trata sobre la psicología de los asesinos. Este niño de 9 años fue encontrado en el bosque cerca de su casa, le hicieron cosas terribles y lo mataron. Ella no sabía que ese asesino seguiría libre 7 años más matando en Nueva York. Este tipo, el vampiro de Brooklyn, el hombre lobo de Wisteria, el Coco, era conocido por muchos nombres, pero solo uno de ellos era el verdadero, y es Alberto Fish. Para entender la psicología, que siempre me interesa, ¿cómo se forman estas personas? ¿De dónde vienen estos monstruos? ¿Nacen así o se les enseña? ¿Y Alberto Fish? Para entenderlo, regresemos al 19 de mayo de 1872. Su madre probablemente era esquizofrénica. Existen reportes debatidos sobre esto. Ella oía voces, veía cosas inexistentes y hablaba con personas invisibles. No solo su madre, 7 familiares también padecían distintas formas de lo que entonces llamaban locura, lo que ahora conocemos como inestabilidad mental o problemas psicológicos. A los 5 años, su padre murió inesperadamente y su madre, ya inestable, no pudo cuidarlo, lo que no duró mucho porque realmente no lo hacía. Lo enviaron al orfanato San Juan en Washington, donde empezó el daño. Como puedes imaginar, cualquier orfanato a finales de 1800 no era un buen lugar, y el orfanato San Juan no era la excepción. Albergaba a muchos niños en hacinamiento e insalubridad, con mala comida y casi sin atención médica. El personal veía a los niños solo como alguien más a quien procesar, sin mucho cuidado.
Y había un sistema de castigos dentro de este orfanato que era muy deliberado y se usaba básicamente para como restringir psicológicamente a los niños. Cuando los niños desobedecían, solían ser golpeados o desnudados y azotados frente a otros. Mientras los demás niños observaban, estos eran torturados física y psicológicamente en el orfanato, algo común en esa época y que afectó a muchos. Albert Fish fue uno de los que presentaban problemas que causaron una reacción psicológica negativa. Soportó muchas de estas sesiones, empeoró su conducta y ocurrieron cosas más perturbadoras en su juventud. En lugar de aprender a temer este castigo, empezó a desencadenar una extraña respuesta psicológica en la que encontraba el castigo casi placentero. Y cuando el personal se dio cuenta de esto, llevó a una humillación adicional y a castigos aún más severos. Y empezó a ansiar estas golpizas y a disfrutar ver cómo golpeaban a otros niños. Y esto creó un ciclo que básicamente generó esta psicopatía oscura, muy oscura, en su mente. Sospecho que recibes tan poca atención y afecto que tu mente, como defensa, acepta esta atención, la estás recibiendo. La castigas negativamente y la haces positiva y placentera solo para sobrellevarla. Así, él desarrolló una relación distorsionada con el dolor, viéndolo como placer. Y Alberto diría después, ese lugar arruinó mi mente, sus palabras exactas. Un asesino serial suele evadir la culpa, pero aquí quizás sí sea verdad, ¿no? Pasa por el sistema de orfanatos sin ser adoptado y a los 20 años se muda a Nueva York, donde empieza a trabajar en la prostitución. Pero entre clientes, básicamente empezó a encontrar su verdadera obsesión y perversión, que era buscar niños jóvenes en la calle. Albert tenía un enfoque metódico, no impulsivo. Buscaba y elegía niños en vecindarios que sabía podía explotar. Y pasaba días o semanas tratando de encontrar, ya sabes, niños sin hogar o casi sin hogar que básicamente pudiera, ya sabes, encontrar como víctimas. Y durante décadas pudo secuestrar y, de alguna manera, secuestrar y agredir, ya sabes, a los más vulnerables de nuestra sociedad sin levantar muchas sospechas. Y luego, cuando Alberto tenía 28 años, su madre de alguna manera volvió a aparecer y de hecho lo arregló para que se casara con una mujer llamada Ana María Hoffman, y la pareja terminó teniendo 6 hijos. Aunque estaba casado, Alberto tuvo relaciones con varios hombres. Su esposa no se dio cuenta o prefirió ignorarlo por la estabilidad familiar. Entonces ocurrieron hechos más perturbadores durante el matrimonio de Alberto. Curiosamente, Alberto no golpeaba a sus hijos. Hizo algo más extraño, pero no los golpeaba. Participaba en estos juegos que estaban diseñados para satisfacer sus necesidades, mientras que al mismo tiempo parecían ser actividades inofensivas. Un juego consistía en que él se ponía en manos y rodillas y un niño se sentaba en su espalda con un palo o cepillo. Y les decía que levantaran cierta cantidad de dedos detrás de su espalda y luego adivinaba cuántos estaban mostrando. Y si adivinaban mal, entonces lo golpeaban con el palo. Y claro, él siempre adivinaba mal y seguía siendo golpeado por sus hijos, lo que de nuevo detonaba ese placer pervertido en su mente. También servía carne cruda a su familia y decía que era más nutritiva que la cocida. Durante este periodo, a inicios de 1900, su fascinación por estas prácticas tabú se profundizó. Así que un día visitó un museo de cera, ya sabes, un museo con todas esas figuras de cera, con uno de sus amigos, aparentemente como su novio o algo así. El museo mostraba exhibiciones de culturas y prácticas globales, incluyendo una que llamó su atención, la subincisión peniana. Y esta es una práctica antigua que solo realizaban algunas tribus amazónicas y pueblos indígenas de todo el mundo, principalmente como un ritual de fertilidad. Y Alberto se obsesionó con la exhibición, volviéndose una obsesión para él la mutilación genital personal. Y pronto hallaría esta salida en la vida real. En 1910, Alberto Fish conoció en Delaware a un joven llamado Thomas Kedden, de quien se sabe poco. Pero Fish dijo después que pudo manipularlo y describió su relación como sadomasoquista. No sabemos cuánta voluntad hubo, si fue una relación sadomasoquista o solo explotaba a este hombre. Después de unos 10 días, el otro Fish llevó a Kedden a una granja abandonada y ahí lo ató y usó unas tijeras para mutilarlo. En general no quiero entrar en detalles aquí. Él relata el evento después, al hablar con los investigadores, así fue. Dice que nunca olvidará esa mirada.
y originalmente Fish afirmó que tenía la intención de matar a Keden y básicamente desmembrarlo y comérselo de alguna manera. Sin embargo, el clima era extremadamente caluroso y temía que el cuerpo se descompusiera y empezara a apestar su casa. En su lugar, curó la herida, le dio algo de dinero y lo dejó vivo en la casa de campo. Luego de esto, uno creería que Keden avisaría a la policía o a alguien, pero simplemente desaparece. Según los registros históricos, él nunca denunció a Fish ante la policía, y Fish nunca lo volvió a ver. Y no se sabe si Keden logró llegar a su casa o murió por su herida en algún lugar, o si fue humillado y traumatizado por este evento. Y simplemente se fue, ya sabes, a otro pueblo. Nadie lo sabe con certeza, pero en 1917 la esposa de Alberto lo dejó por otro hombre, llevándose sus cosas y dejándolo a cargo de los hijos. Esto provocó una crisis psicótica que sumió a Alberto Fish más en su visión pervertida y psicótica del mundo. Comenzó a experimentar alucinaciones auditivas severas y empezó a afirmar que hablaba con Dios y recibía órdenes divinas de Dios. Estas voces le ordenaban actos violentos que Alberto veía como deberes religiosos. Se paraba afuera de su casa gritando «Yo soy Cristo» y alzando los puños al cielo. Se obsesionó con la expiación mediante el dolor y pensaba que el sufrimiento limpiaba los pecados. Y dado el alcance de sus crímenes, aparentemente sentía una enorme cantidad de pecado por la que debía expiar, lo que lo llevó a desarrollar métodos insanos de autotormento. Comenzó a insertarse agujas de coser en el cuerpo, y después de su captura, de hecho, hay escaneos de su cuerpo donde se puede ver la aguja todavía enterrada debajo de su piel. Desarrolló el hábito de empapar algodón en líquido para encendedores, insertarlo en su recto y prenderle fuego. Esta práctica le provocó graves quemaduras internas y posibles daños permanentes en su cuerpo. Sin embargo, continuó haciéndolo regularmente como una especie de ritual retorcido de expiación que sentía que debía hacer por sus pecados. El cuidado posterior solo era frotar peróxido y vaselina en las heridas. Y Alberto también había creado lo que él llamaba instrumentos del infierno. Básicamente son diferentes herramientas que diseñó para torturarse a sí mismo, pero también a otras personas. La pieza central era una paleta con clavos que usaba para golpearse hasta sangrar, y su colección también incluía cuchillos, látigos y otras cosas que encontraba y que básicamente podía usar para torturarse a sí mismo y a otras personas. Entre 1917 y 1934, sus crímenes pasaron de agresión a tortura, asesinato y canibalismo. El número exacto de víctimas en este periodo sigue siendo desconocido, pero se estima que fueron alrededor de 100. Alberto dice que en realidad eran cerca de 400 muchos niños. La primera víctima confirmada fue un niño en 1924 y su madre dio la descripción a la policía. Él observaba a Francisco y otros niños del vecindario esperando la oportunidad. Cuando Alberto se acercó, el niño intentó huir, pero él lo atrapó y lo llevó a un lugar apartado. La siguiente víctima fue Billy Gaffney, un niño que desapareció en 1927 mientras jugaba con un amigo. Lo hallaron en la azotea del edificio vecino, aún vivo, asustado y sin poder hablar. Y finalmente pudieron investigar, y él solo les dijo que el coco lo había atrapado. Años después de su arresto, Albert Fish confesó haber secuestrado a Billy y relató cómo lo atrajo y torturó. Y básicamente solo abusó de este niño. Solo 3 años después, tras el asesinato de Francis, Albert Fish atacó de nuevo. Encontró a 2 niños pequeños que estaban jugando. Ató a uno y lo dejó en la azotea. La policía halló al niño y él dijo que el coco se llevó a su amigo. Años después de su arresto, Albert Fish confesó haber secuestrado a Billy y relató cómo lo atrajo, torturó, mató y luego se comió su cuerpo. Y tenía detalles específicos de todo este relato. Y según él, consumió su cuerpo y sus restos nunca fueron encontrados. Hay más detalles, pero prefiero no leerlos porque son perturbadores. Por último, Grace Budd fue la última víctima conocida, una niña de 10 años cuya muerte llevó a la captura y ejecución de Albert Fish. En 1928 vio un anuncio en un periódico de Nueva York. Joven de 18 años busca trabajo en el campo, Edward Budd, con su dirección. Viendo una oportunidad para conseguir lo que pensaba que sería una víctima simple y fácil, Albert le escribió a Budd y a su familia y mostró interés en contratar a Edward para trabajar en la granja. Pero aquí está el asunto. Firmó la carta como Frank Howard, así que nada podía ser rastreado hasta él. El plan de Albert era simple: ganarse la confianza de la familia, sacar a Edward de la ciudad y repetir lo que hizo antes, secuestrarlo y matarlo.
Pero al visitar la casa de los Budd y conocer a la familia, Albert cambió sus planes. La familia Budd estaba pasando por dificultades económicas, así que recibieron a Albert con los brazos abiertos, pensando que realmente les beneficiaría. Pero Albert rápidamente reconoció su desesperación y empezó a aprovecharse de ella. Días después, regresó a casa de los Budd con fresas y queso, diciendo que eran de su granja. La familia caía más en la trampa. Fish se ganó su confianza fingiendo ser solo un granjero que ayudaba a Edward. Mientras la familia pensaba que tenía un benefactor, Fish se enfocaba en su hija de 10 años. Esa tarde, Fish dijo que debía ir al cumpleaños de su sobrina en casa de su hermana en el campo. Sugirió que la hija podría acompañarlo, asegurando que habría otros niños y diversión. La familia Budd, ansiosa por complacer a un hombre que creían que era, ya sabes, un agricultor acomodado y que podría cambiar sus vidas, aceptó dejarla ir. La observaron desde la puerta mientras se alejaba y se dirigía a la fiesta, y esa fue la última vez que vieron a su hija con vida. Albert llevó a Grace en tren, con la lona envuelta como un bulto. Y en lugar de, ya sabes, lo que él dijo que eran comida y diferentes cosas para la fiesta, en realidad eran herramientas para asesinarla. Al no regresar Grace esa noche, su familia sospechó y contactó de inmediato a la policía. Sin embargo, su investigación terminó rápidamente porque Alberto les había dado un nombre completamente falso. Buscar a Frank Howard no dio resultados y la policía no pudo identificar ni ubicar al secuestrador de Grace. El caso atrajo atención mediática por su edad y las misteriosas circunstancias de su desaparición. La policía buscó a fondo la ciudad y alrededores, siguiendo varias pistas y consejos del público. Pero sin ninguna forma de identificar realmente a este perpetrador, la investigación simplemente se enfrió gradualmente. El detective William King fue asignado para liderar la investigación sobre la desaparición de Grace y entrevistó a la familia Budd en múltiples ocasiones, tratando de averiguar cada posible detalle sobre este visitante. La policía repartió volantes con la foto de Grace en Nueva York y estados cercanos y revisó listas de pasajeros de trenes que salieron de la ciudad. Desde su desaparición, investigaron casos similares en otras jurisdicciones buscando patrones que llevaran al culpable, pero no hallaron nada. Durante 6 años, la familia Budd vivió sin saber qué le ocurrió a su hija. Pero en noviembre de 1934, la familia Budd recibió una carta que finalmente les daría algunas respuestas, mientras destruía al mismo tiempo cualquier esperanza que les quedaba. Esta era una carta escrita por Alberto con detalles explícitos del secuestro, lo ocurrido y el asesinato. Inició su carta explicando su obsesión con el canibalismo. En 1894, un amigo mío fue marinero en el vapor Tacoma con el capitán Juan Davis. Salieron de San Francisco a Hong Kong. Al llegar, él y 2 más bajaron, se embriagaron y al volver su barco ya no estaba. En ese tiempo había hambruna en China. La carne costaba de $1 a $3 la libra. El sufrimiento era tal que los niños menores de 12 años eran vendidos para ser descuartizados y usados como alimento para evitar muertes por hambre. Un niño o una niña no estaban a salvo. Podías entrar a cualquier tienda pidiendo bistec o carne para guisar. Entonces sacaban una parte del cuerpo. Solo describió el canibalismo que supuestamente había ahí, aunque quizá ni sea cierto, pero es parte de su mente retorcida. En la carta continuó explicando con detalles, quiero decir, detalles extremadamente brutales, lo que le había sucedido a su inocente hija. Al inicio, los investigadores creyeron que la carta era una broma. La familia ya había recibido cartas falsas antes, muchas cartas falsas, incluyendo una que afirmaba que ella todavía estaba viva y que, ya sabes, estaba en algún lugar desconocido. Eso es más morboso, ya que personas ajenas fueron tan crueles que solo llenaron de falsas esperanzas a la familia. Sin embargo, esta carta contenía detalles específicos que solo podrían haber sido conocidos por el verdadero secuestrador. Además, la carta hablaba del regalo de fresas y queso de Alberto a la familia, detalles nunca revelados que un impostor no podría conocer. Y un gran avance vino de una fuente inesperada. El sobre con la carta de Alberto tenía el logotipo de la Asociación Benéfica de Conductores Privados de Nueva York, un detalle que Alberto supongo pasó por alto. El detective King identificó el logotipo y lo rastreó hasta la asociación en calle 29 Este, donde supo que Lee Sikorsky, un conserje, había tomado algunos sobres. Al mudarse de una pensión cercana, King entrevistó a Sikorsky,
quien le dijo que antes vivía en la calle 52 Este, pero se mudó semanas atrás. Al irse, tomó unos sobres de la asociación de choferes y los dejó en el cuarto. King fue de inmediato a la pensión y habló con el casero por si alguien se mudaba después. El siguiente inquilino de Sikorsky fue un hombre mayor que coincidía con la descripción física que Anna MacDonald había dado años antes. El casero identificó al hombre como Albert Fish y dio su dirección actual. El 13 de diciembre de 1934, el detective King y otros oficiales fueron a arrestar a Albert a su casa. Él no intentó huir. En vez de eso, los invitó a pasar y enseguida confesó sus crímenes, como si esperara este momento. Casi sintió alivio por sus años de violencia y de algún modo aceptó que todo al fin lo había alcanzado. Parece que hay muchos asesinos seriales y psicópatas que cuando los arrestan simplemente dicen, «Oh, por fin, ya me atraparon, les tomó bastante tiempo». Al ser arrestado, Alberto confesó el asesinato de Grace Budd y muchos otros crímenes cometidos durante décadas. Sus relatos tan detallados enfermaron incluso a estos investigadores experimentados, quienes creían haberlo visto todo en la policía. Desde que conocieron a este sujeto, Alberto parecía disfrutar sorprender a los interrogadores con detalles gráficos de sus crímenes. En su confesión, reveló el alcance de sus prácticas de autotortura. Cuando les contó a los oficiales sobre las agujas incrustadas en su cuerpo, al principio no le creyeron, así que ordenaron una radiografía que reveló 27 agujas de varios tamaños, algunas incluso en su vejiga. Además, confesó los asesinatos de Francis MacDonald y Billy Gaffney, dando detalles que solo el asesino sabría. La investigación mostró que Albert fue depredador por más de 40 años. El juicio de Albert inició el 11 de marzo de 1935 y duró unos 10 días. Esto fue un gran momento mediático. La sala del tribunal estaba llena de público, periodistas y abogados que querían presenciar lo que muchos llamaban uno de los juicios más viles del siglo. Albert se declaró no culpable por demencia y su defensa aseguró que nadie en su sano juicio cometería actos tan horribles. Mencionaron su historial familiar de enfermedades mentales, delirios religiosos y la depravación de sus crímenes, como prueba de su locura legal. La defensa trajo psiquiatras que testificaron sobre su condición mental y describieron sus alucinaciones, la autotormenta y su completa falta de empatía humana normal. Y un testigo experto declaró que Alberto claramente sufría de múltiples enfermedades mentales graves que le impedían distinguir entre el bien y el mal. La fiscalía sostuvo que, aunque Alberto pudiera estar enfermo mentalmente, seguía siendo legalmente cuerdo y entendía las consecuencias de sus actos. Señalaron que Alberto había ocultado con éxito sus crímenes durante décadas, que los había planeado cuidadosamente, había tomado medidas deliberadas para evitar ser atrapado. Son pruebas de una mente racional y coherente que entiende que lo que hacía estaba mal. El jurado declaró a Alberto cuerdo y culpable de asesinato en primer grado en solo 4 horas, y el juez Federico Close lo sentenció a muerte en la silla eléctrica. En sus últimas semanas en el corredor de la muerte en la prisión de Sing, Alberto mostró la misma inquietante falta de emociones humanas que básicamente había caracterizado toda su vida adulta. En vez de mostrar miedo o remordimiento por su ejecución o actos, parecía realmente emocionado por morir, según le dijo Alberto a los guardias. ¿Qué emoción será si tengo que morir en la silla eléctrica? Será una emoción suprema, la única que no he sentido. La ejecución de Alberto era el 16 de enero de 1936. Mientras se acercaba la fecha, se emocionaba más en vez de asustarse. Los guardias contaron que hablaba mucho de la silla eléctrica y especulaba cómo sería y cómo se sentiría. La mañana de su ejecución comió su última comida, filete, papas fritas, ensalada y café. Cuando los guardias lo escoltaron a la cámara de ejecución, caminó tranquilo y hasta ayudó a ajustar las correas que lo sujetarían a la silla. A las 11:06 encendieron la silla eléctrica y, según informes, se requirieron 2 descargas para matar a Albert Fish. Se rumora que las agujas en su cuerpo provocaron chispas azules y fallas eléctricas durante su ejecución en la silla eléctrica. Estas historias probablemente solo forman parte de la leyenda de Albert Fish y seguramente son mitos urbanos sin fundamento real. Albert Fish
solo fue acusado por el asesinato de Grace Budd, ya que era el caso con pruebas más sólidas. Confesó otros crímenes igual de horribles, pero sin pruebas físicas suficientes para garantizar condenas más allá de toda duda razonable. Nunca se sabrá con certeza cuántas víctimas hubo. Muchas de las víctimas de Albert quizá fueron clasificadas como fugitivos o desaparecidos, no como asesinatos. No hay evidencia concluyente para vincularlas con él. Albert Fish sigue siendo un caso fascinante y perturbador para los psicólogos criminales. Su combinación de enfermedades mentales hereditarias en la familia, además del trauma severo en la infancia y la escalada gradual de violencia, proporciona cierta perspectiva sobre cómo se desarrollan los asesinos seriales y realmente de dónde vienen. El caso resaltó la dificultad de determinar la cordura legal en situaciones con enfermedades mentales graves. Albert tenía varios trastornos psicológicos, pero el sistema legal de su tiempo lo consideró apto para ser juzgado. Quiero decir, si esto ocurriera hoy, ¿lo meterían a la cárcel, siquiera llegaría a juicio o simplemente lo internarían en un hospital psiquiátrico? Quiero decir, al final de cuentas, lo que podemos agradecer es que, ya sabes, Albert Fish, el Coco, estaba muerto y finalmente fue atrapado, pero su fantasma realmente nunca se fue. Los padres aún advierten a sus hijos del hombre que sonríe, ofrece dulces y se los lleva sin devolverlos. Y muchas de esas historias que, ya sabes, probablemente tú y yo escuchamos de niños sobre, ya sabes, esos viejos espeluznantes, probablemente surgieron a partir de Albert Fish. Y aunque ya no está, la pesadilla que desató sobre el público estadounidense probablemente nunca desaparecerá. Y esa es, en última instancia, la historia de Albert Fish. O sea, es que, no sé, como dije al principio, tener un hijo y luego leer estas cosas. Y pasar por la investigación de esto es simplemente tan brutal. Es como simplemente horrendo. Y no sé, parte de ti se pregunta como que no creo... Quisiera decir que todas las personas pueden existir en nuestra sociedad y solo necesitamos servicios de salud mental para apoyarlas. Escuchas sobre Alberto Fish y piensas, solo necesitas que te maten, ¿verdad? Es tan brutal, y especialmente en un lugar como la ciudad de Nueva York. Piensas que alguien estaría cerca, que alguien lo vería. Claro, era otra época, en plena Gran Depresión, pero igual es brutal. Me pregunto qué pasó con sus hijos. ¿Seguirán vivos sus hijos o aún estarán por aquí? Me pregunto por lo que ellos pasaron. Digo, el legado de dolor que este tipo causó a la gente es simplemente tan brutal. Y hay que decir que en esa época los orfanatos también eran horribles y espantosos. No digo que los orfanatos sean los únicos culpables, porque, ya sabes, hay muchas personas que fueron a estos orfanatos y no terminaron matando y comiéndose a un montón de gente, pero sientes lástima por todos los niños que tienen que pasar por estos orfanatos que simplemente están siendo golpeados. Y ya sabes, lidiando con estas atrocidades terribles, que simplemente, ya sabes, los niños pequeños es simplemente horrible. Ser papá realmente te vuelve más sensible, como que yo simplemente... Recuerdo que antes de tener un hijo, leía esto y pensaba, esto está loco de todos modos. ¿Quién quiere almorzar? ¿Sabes? Como que ya no puedo soportar estas cosas, no sé, tal vez soy gay. Pero, ¿qué encontraste, Cristo? ¿Siguen vivos los niños? Sí, pues después de su arresto, varios de sus hijos en realidad testificaron en la corte para apoyar su defensa de locura. Claro, eran jóvenes en ese entonces. ¿Verdad? Es una de esas cosas, definitivamente está loco. Ni siquiera sé si eso se discute, claramente lo está. ¿Está demasiado loco para ser juzgado? Eso fue lo que decidió la corte, ¿no? Pero, o sea, esta es obviamente una persona loca. Como que no puede estar con la gente. O sea, necesita simplemente irse lejos. ¿Eso es locura o no? No sé cuál es como la definición legal de locura. Supongo que es algo así como, esta persona no puede ser ejecutada porque, pues, simplemente no está en nuestra realidad compartida. Creo que él tenía conciencia porque planeó, actuó premeditadamente y trató de ocultarlo. Así que obviamente tenía cierto nivel de pensamiento donde deliberadamente intentaba, ya sabes, evadir ser capturado. Pero de nuevo, es como que él es así. Y si yo fuera así, no me sorprende que sus hijos digan, no, está loco, ¿sabes? No parece que sus hijos hayan sido abusados por él. No me sorprendería si lo hubieran sido, pero no hay registros que lo indiquen. Qué situación tan difícil para los hijos, ¿sabes? Porque amas a tu papá, es tu papá, biológicamente lo quieres, y luego descubres que es el ser humano más vil que existe. Bueno, que vaya a la cárcel para siempre, pero no es necesario matarlo.
Como era de esperarse, la mayoría intentó vivir en paz y alejarse de los crímenes de su padre, evitando la publicidad por vergüenza y estigma. Sí, o sea, siento empatía por los hijos porque ellos no tuvieron nada que ver, ¿sabes? Como que, 6 hijos. sí, o sea, eso es una locura. O sea, es atroz, no sé. Me siento muy mal por los niños y las familias. Es muy brutal, no sé. Ahora es una locura porque historias así hacen que los niños ya no jueguen afuera y se queden adentro. Luego se meten en internet y se la pasan en línea todo el día, lo cual es igual de malo, tal vez no igual, pero también muy malo. Es como, ya sabes, todos dicen, oh, hay viejos raros allá afuera, mejor métete en internet, donde todos los viejos raros eres tú. O sea, todos los viejos raros están en, no sé, chats de Roblox o algo así. Es más seguro estar afuera porque todos están en línea, así que no hay tanto de qué preocuparse. También es una buena lección. No siempre es así, por ejemplo, Albert Fish atacaba niños al azar, pero muchas veces estadísticamente estas cosas las hace alguien que conoces. Si tu hijo es abusado o secuestrado, casi siempre es por alguien cercano. 9 de cada 10 veces ocurre así. Si tienes hijos o planeas tenerlos, cuida a quien los rodea. Si trabajas mucho, ya sea en pareja o como padre soltero, solo mantente consciente de dónde están. ¿Tienen las herramientas para contarme cosas raras que les pasan? Sí, solo busca que tus hijos confíen en ti y hablen de su vida. O al menos, solo sé, ya sabes, diligente sobre quién está cerca de ellos. Nuevamente, no es que no sea una amenaza, pero creo que, estadísticamente, la mayoría de las veces, es como el líder de los Boy Scouts, el de la iglesia, el entrenador de educación física o fútbol, así es. Suele venir de ahí, así que no sé, igual es inquietante. No creo que esto alivie mucho la locura del mundo, pero al menos no estabas pensando en lo loca que está el mundo, ¿sabes? De todas formas. Muchas gracias a todos por sintonizar otro episodio de Campamento. Les prometo que el próximo episodio será un poco más divertido. Está bien, es lo mínimo que podemos hacer de todas formas. Muchas gracias a todos por acompañarme en mi tienda de campaña. Hacemos episodios semanales. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Paz. ¿Qué tal? Anuncio rápido para fans de Campamento Gañón o Campamento Religión. Tengo excelentes noticias porque vamos a lanzar el Campamento de Historia. Así es, este es el canal donde vamos a explorar los temas más interesantes, fascinantes y controvertidos de todos los tiempos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Quizá conoces a Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y Nikola Tesla, figuras históricas de las que aprendiste en la escuela, aunque eran aburridas. Pero aquí no. No, como sabes, fui criado por un teórico de la conspiración. Profundizaré en las relaciones sociales interesantes, extrañas y secretas de estos hombres famosos e influyentes de nuestro pasado. Así que, si te interesa, por favor, suscríbete al canal de YouTube. Estará fijado en la descripción y también en los comentarios. Y si estás en Spotify, esto realmente no aplica para ti, pero estos episodios también se estarán publicando ahí. Solo danos una calificación alta, ayuda mucho al programa